El multimillonario se sorprende al ver a su ex en el hospital, y lo que descubre es triste. Las sirenas jaleaban como un grito de auxilio en medio del ruido caótico de la ciudad. Juan, un multimillonario de espíritu frío y distante, se encontraba atrapado en un túnel oscuro que parecía no tener salida. Un accidente automovilístico, un simple despiste en su lujosa SUV, lo había llevado a una sala de emergencias. Las luces parpadeantes y el olor a desinfectante lo rodeaban, creando una atmósfera sinceramente opresiva. Aquí, entre gritos de dolor y murmullos de miedo, todo su poder y riqueza se desvanecían como humo entre los dedos. Las máquinas a su alrededor emitían sonidos monótonos, marcando el compás del tiempo que se deslizaba con rapidez. Fue entonces cuando la vio, Laura, su exesposa, tendida en una camilla. Su rostro pálido contrastaba con el azul helado de la manta que la cubría. Juan sintió que el mundo se detenía. Su corazón dio un vuelco. Laura, aquella mujer que había hecho latir su corazón una vez y que ahora, en un instante, provocaba que su frío interior se derritiera. Aunque habían pasado años desde su separación, el dolor seguía fresco como una herida abierta. Recordó las discusiones, las palabras hirientes que nunca debieron salir, y el silencio que los había sepultado. Esta vez, el silencio era tan abrumador que podía cortarse con un cuchillo. La angustia se apoderó de él al acercarse. Las enfermeras movían datos, operaban en un frenesí, y la luz azulada de las pantallas parpadeaba como si la vida misma estuviera en juego. «¿Qué haces aquí?», murmuró con voz entrecortada. Laura levantó la vista. Sus ojos antes vibrantes, ahora vacíos y llenos de cansancio. «No vine por mí», dijo ella, con una voz que sonaba como un eco desfalleciente. Juan sintió como si el aire le faltara. «Estoy aquí por los niños», continuó ella, revelando su involucramiento en un proyecto caritativo para ayudar a niños enfermos. Su corazón se hundió. Sin saberlo, el proyecto que ella ama estaba siendo financiado con su dinero. El dinero que siempre había querido mantener alejado de todo aquello que a él le resultaba doloroso. Las emociones se agolpaban. En medio de la tristeza por su estado, se alzaban recuerdos de risas y momentos compartidos. Las viejas heridas volvían a inflamarse, y con ellas la culpa. «No debí dejarte sola», pensó, sintiendo que ahora todo importaba menos que esa conexión perdida que parecía estar renaciendo en la penumbra del hospital. Pero, ¿era demasiado tarde? ¿Podían volver a encontrar un camino entre las sombras que habían creado? Mientras una enfermera entraba en la habitación, interrumpiendo el instante, la urgencia se hizo palpable. El reloj seguía avanzando. Juan luchaba contra la decisión que se alzaba ante él, un dilema desgarrador. ¿Debería yo sacrificar mi imperio por ella? ¿Vale la pena la posibilidad de un legado más allá de toda mi riqueza?, pensó en un torbellino de emociones. La esperanza y el miedo danzaban en su interior mientras las máquinas continuaban su monótono canto. Las luces del hospital iluminaban la sala, pero el futuro de ambos parecía envuelto en una neblina incierta. Con cada latido, el tiempo se hacía escaso. ¿Encontrará Juan la manera de abrir su corazón? ¿O dejará que el tiempo y sus miedos decidan su destino? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces del hospital parpadeaban en un ritmo ansioso, marcando el compás de segundos que se sentían eternos. Juan miró a Laura, sus ojos llenos de un desafío silencioso que él no sabía cómo afrontar. Justo cuando intentaba encontrar las palabras que le dijeran todo lo que sentía, un estallido de pánico rompió el aire. Un grito desgarrador resonó en el pasillo. Ambos se volvieron.
Alzando la vista, un hombre irrumpió en la habitación, sus ojos desorbitados, pálido como una hoja en otoño. «Laura», gritó, y el mundo de Juan se tambaleó. Era Pedro, el hermano de Laura, un hombre que él había visto en contadas ocasiones, solo en ocasiones familiares. Nadie se atrevió a mover un dedo. El tiempo se detuvo. «Te han herido. Estaba en la calle y necesitamos ayuda». Pedro temblaba. Sus palabras cayeron en el aire pesado como melodías desafinadas. Juan sintió un torrente en su pecho, una combinación de confusión y miedo. ¿Qué había pasado? «¿De qué hablas, Pedro?», preguntó Laura. Su voz un susurro casi inaudible. Pero antes de que él pudiera responder, un médico apareció, su rostro grave. «¿Qué pasó?», preguntó Juan, tratando de controlar su impulso de saltar. «Necesitamos un cuadro completo, por favor». La atmósfera en la sala se tornó eléctrica, llena de incertidumbre. «¿El proyecto caritativo?», murmuró Laura con dificultad. Algunos lo sabían. La frase colgó en el aire como un oscuro presagio. «Alguien ha intentado sabotear nuestro trabajo. Un incendio. Los niños están involucrados. Necesitamos ir a ver cómo están». Pedro sacudió la cabeza, su expresión oscura. «No es eso, Laura. Ellos saben que estás aquí. Han estado buscando tu señal. Ellos no se detendrán». La última frase fue un murmullo temeroso, como si una sombra amenazante estuviera acechando. El corazón de Juan se agolpó en su garganta. Pensó en todo lo que había construido. Su fortuna, su legado, todo podría desmoronarse en cuestión de segundos. «¿Qué tienes que decirme, Pedro?», inquirió, casi gritando. «¿Qué quieres decir con eso?». «Alguien está detrás de esto», dijo Pedro, su voz ahora firme. «Era una trampa. Tienes enemigos, Juan. Gente que nunca quiso que tú y Laura volvieran a estar juntos. No solo amigos, sino enemigos de toda la vida». La revelación se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo había llegado a esto? La tristeza de Laura, el susurro de dolor en sus ojos vacíos, llenó de nuevo su mente. ¿Era todo parte de un cruel juego que unía su pasado con este presente desgarrador? Podía sentir el sudor frío deslizándose por su frente mientras luchaba contra el nuevo monstruo que se cernía sobre ellos. La ansiedad, la angustia, todo se juntaba en un hilo. Laura giró su rostro hacia él con una desesperación que lo conmovió. «Juan, necesitamos trabajar juntos, pero nunca te he contado toda la verdad». Sin previo aviso, una alarma sonó, rompiendo la tensión. El sonido resonó en su pecho, una advertencia clara. Un médico se apresuró a entrar, con la urgencia marcada en su rostro. Juan se dio cuenta de que el tiempo se les estaba escapando. ¿Podrían salvar a Laura y a la vez descubrir a sus enemigos? El reloj seguía corriendo, y la verdad se tambaleaba en la cuerda floja. «¿Qué verdad, Laura?», susurró él, y el universo pareció detenerse mientras esperaba la respuesta que cambiaría todo. ¿Qué más había escondido? ¿Era posible que no conociera realmente a la mujer que una vez amó? La tensión en la habitación creció. Juan miraba a Laura, buscando una respuesta, un destello de lo que necesitaba saber. Pero antes de que ella pudiera hablar, el pitido de una alarma resonó, cortando el aire. Un médico entró corriendo, el rostro serio y pálido. «Necesitamos prepararla para una operación de inmediato», exclamó, sin tiempo para más explicaciones. El caos se desató. Juan sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¡Espera! ¿Qué está pasando?», gritó, casi instintivamente. La confusión lo envolvía. Laura lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de tristeza y miedo. «Juan, escúchame. Debemos salir de aquí. No es seguro». Pero antes de que pudiera terminar su frase, un estruendo proveniente del pasillo la interrumpió. Las luces del hospital parpadearon, y los murmullos se convirtieron en gritos. Algo no estaba bien. Pedro se acercó, su expresión oscura. «No solo los niños están en peligro, Laura. Ellos están aquí». Su voz temblaba, como si dijera una verdad increíble. «¿Quiénes están aquí?», Juan exigió, mientras el médico preparaba a Laura para la intervención. Era un momento angustiante. El tiempo estaba corriendo y sus adversidades se volvían reales. «Las personas detrás del proyecto»,
La gente que quiere detenerte a ti y a tus ambiciones. No solo son enemigos de tu trabajo, son enemigos de lo que representas, de nosotros. Juan sintió el frío recorrerle la espalda. Aquella revelación, como un jarro de agua helada, lo golpeó. La gran fortuna que había creído construir era un imán para enemigos ocultos. ¿Qué quieres decir con nosotros?, preguntó, confundido y preocupado. Todo lo que pensaba que sabía sobre Laura se desmoronaba. Pedro dio un paso adelante, incapaz de ocultar su rencor. Laura y tú, ustedes deberían estar unidos, pero hay más en esta historia, más de lo que imaginas. Hay cosas que nunca te conté. Entonces, sin aviso, el sonido de un disparo resonó en el pasillo. El corazón de Juan se detuvo. Hubo gritos y el sonido del caos aumentó. La policía. Eso era obvio. La enfermera que había entrado antes se congeló en su lugar, con su rostro marcado por el terror. «¡Todos a la sala de emergencias! ¡Los atacantes están aquí!», gritó. Juan miró a Laura, que palidecía aún más. «No solo tu vida está en peligro, Juan. Yo he estado en esto mucho más de lo que piensas». «¿Qué quieres decir?». Juan apenas podía procesar. Su mente giraba. Sentía el sudor frío por todo su cuerpo, mientras una parte de él comenzaba a dudar de todo lo que conocía. Laura tomó su mano. «Siempre quise protegerte, pero esta es la razón por la que he estado distante. Ellos son más peligrosos de lo que crees. Tienen la información sobre nuestro pasado, sobre tus negocios. Quieren que el imperio que construiste caiga. Y yo me he involucrado con ellos». El corazón de Juan se rompió. Todo lo que había querido construir, todo lo que habían compartido, estaba a punto de desmoronarse debido a secretos ocultos. ¿Involucrada? ¿Cómo es? En ese momento una explosión resonó afuera. El temblor hizo vibrar las paredes del hospital. La ventana se rompió y los vidrios cayeron a su alrededor. Gente gritaba, más disparos resonaban. Juan observó cómo Laura cerró los ojos, sabiendo que todo había cambiado. «Debemos correr, no hay tiempo, pero hay algo más que debo confesarte, algo que cambiará todo». El mundo se volvió un caos. La gente corría y gritaba. Juan miró la dirección en que Laura se preparaba para hablar, una verdad a punto de estallar. Pero con lo que sucedía a su alrededor, nunca podrían saber a dónde los llevaría este día. En ese momento, Juan se dio cuenta de que su vida no era lo que parecía. Todo lo que había creído podría estar en juego, todo lo que había querido proteger. Laura se convirtió en la revelación misma de su vida. ¿Castigo o salvación? La respuesta quedaba colgando en el aire, con el futuro de ambos en un hilo muy delgado. La tensión en la habitación creció. Juan miraba a Laura buscando una respuesta, un destello de lo que necesitaba saber. Pero antes de que ella pudiera hablar, el pitido de una alarma resonó, interrumpiendo el aire. Un médico entró corriendo, su rostro serio y pálido. «Necesitamos prepararla para una operación de inmediato», exclamó, sin tiempo para más explicaciones. El caos se desató. Juan sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «Espera, ¿qué está pasando?», gritó casi instintivamente. La confusión lo envolvía. Laura lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de tristeza y miedo. «Juan, escúchame, debemos salir de aquí. No es seguro». Pero antes de que pudiera terminar su frase, un estruendo proveniente del pasillo la interrumpió. Las luces del hospital parpadearon, y los murmullos se convirtieron en gritos. Algo no estaba bien. Pedro se acercó, su expresión oscura. «No solo los niños están en peligro, Laura. Ellos están aquí». Su voz temblaba como si dijera una verdad increíble. «¿Quiénes están aquí?», Juan exigió, mientras el médico preparaba a Laura para la intervención. Era un momento angustiante. El tiempo estaba corriendo y sus adversidades se volvían reales. Las personas detrás del proyecto, la gente que quiere detenerte a ti y a tus ambiciones, no solo son enemigos de tu trabajo, son enemigos de lo que representas, de nosotros. Juan sintió el frío recorrerle la espalda. Aquella revelación, como un jarro de agua helada, lo golpeó. La gran fortuna que había creído construir
Era un imán para enemigos ocultos. ¿Qué quieres decir con nosotros?, preguntó, confundido y preocupado. Todo lo que pensaba que sabía sobre Laura se desmoronaba. Pedro dio un paso adelante, incapaz de ocultar su rencor. Laura y tú deberían estar unidos, pero hay más en esta historia, más de lo que imaginas. Hay cosas que nunca te conté. Entonces, sin aviso, el sonido de un disparo resonó en el pasillo. El corazón de Juan se detuvo. Hubo gritos y el sonido del caos aumentó. La policía, eso era obvio. La enfermera que había entrado antes se congeló en su lugar, con su rostro marcado por el terror. «Todos a la sala de emergencias. Los atacantes están aquí», gritó. Juan miró a Laura, que palidecía aún más. «No solo tu vida está en peligro, Juan. Yo he estado en esto mucho más de lo que piensas». «¿Qué quieres decir?». Juan apenas podía procesar, su mente giraba. Sentía el sudor frío por todo su cuerpo, mientras una parte de él comenzaba a dudar de todo lo que conocía. Laura tomó su mano. «Siempre quise protegerte, pero esta es la razón por la que he estado distante. Ellos son más peligrosos de lo que crees. Tienen la información sobre nuestro pasado, sobre tus negocios. Quieren que el imperio que construiste caiga, y yo me he involucrado con ellos». El corazón de Juan se rompió. Todo lo que había querido construir, todo lo que habían compartido, estaba a punto de desmoronarse debido a secretos ocultos. ¿Involucrada? ¿Cómo? En ese momento una explosión resonó afuera. El temblor hizo vibrar las paredes del hospital. La ventana se rompió y los vidrios cayeron a su alrededor. Gente gritaba, más disparos resonaban. Juan observó cómo Laura cerró los ojos, sabiendo que todo había cambiado. «Debemos correr. No hay tiempo. Pero hay algo más que debo confesarte. Algo que cambiará todo». «¿Qué?», Juan preguntó, el miedo y la confusión creciendo en su pecho. Sin previo aviso, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Sus ojos ardían de furia. Todo se descontroló en un instante. Los gritos se intensificaron mientras la enfermera trataba de proteger a Laura. «¡Vamos todos al suelo!», ordenó uno de ellos, gritando mientras apuntaba con su arma a Juan. «Deja a Laura en paz», gritó Juan, la adrenalina corriendo por sus venas. Quería protegerla, pero a la vez debía asegurarse de que sobrevivieran ambos. Fue entonces cuando, entre la confusión, Juan vio una figura familiar entre los atacantes. Se quedó helado. Era Diego, su antiguo socio al que había creído muerto tras un escándalo que había arruinado su vida. «¿Por qué, Diego?», Juan preguntó boquiabierto. «¿Por qué estás haciendo esto?». Diego sonrió, un gesto frío y despiadado. «Todo esto es por ti, Juan. Tu caída va a ser más espectacular de lo que te imaginas, y tú no podrás evitarlo». La traición le desgarró el corazón. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba. Las conexiones entre ellos se volvían cada vez más complejas y peligrosas. ¿Qué otra verdad se escondería en la oscuridad? Con un movimiento rápido, Laura tomó la mano de Juan. «Debemos irnos ahora. Pero hay algo que necesitan saber. No solo tú, sino también ellos». Juan la miró. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Los disparos resonaban en el fondo, y el futuro de todos colgaba de un hilo. Mientras se alejaban, la pregunta quedó latente en el aire. ¿Qué demonios estaba pasando realmente? La tensión en la sala era palpable. Juan aún seguía aturdido por la irrupción de Diego y la revelación de Laura. Lo único que podía escuchar eran los ecos de gritos y disparos del pasillo, y su mente se debatía entre el deseo de proteger a Laura y el terror ante lo que podría suceder. Acelerando el pulso en su pecho, Juan apretó la mano de Laura con fuerza. Mientras los hombres armados se acercaban. «Nadie se mueve», ordenó Diego, su voz dura, haciendo que la temperatura en la habitación cayera drásticamente. Juan sentía que la desesperación lo invadía, pero había algo más, un instinto que lo empujaba a actuar. Se giró hacia Laura, deseando que pudiera darle una respuesta clara, una estrategia, algo. Pero su mirada seguía distante, como si estuviera atrapada entre sus peligros y sus secretos. Fue entonces cuando el caos tomó un giro diferente.
La puerta trasera de la sala se abrió bruscamente, y una figura femenina irrumpió en la habitación. Era otra enfermera, pero no era cualquiera. Era Sofía, la mejor amiga de Laura, una mujer con la que Juan había compartido momentos de ligereza durante años, sin saber en lo que realmente se había convertido. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, amplios y asustados, se posaron rápidamente en Juan. Luego miró a Laura, y en sus ojos había una chispa de algo que Juan no podía descifrar. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Laura. Su voz, llena de incredulidad. Sofía dio un paso hacia adelante, ignorando a los hombres armados. «La situación es grave. El proyecto está en peligro. Ellos saben sobre ti, Juan. Saben que Laura está aquí, y no se detendrán hasta que la tengan», dijo Sofía con un tono que no dejaba lugar a dudas. Pero eso no fue lo que sorprendió a Juan. «¿Qué quieres decir con que saben de mí?». Las palabras le salieron de la boca como un susurro desesperado. «Juan, tú no solo eres un empresario para ellos. Tú eres la clave, eres el blanco», continuó Sofía, sus ojos aún fijos en Laura. «Y Laura, ella siempre ha estado más involucrada de lo que crees. Siempre supo lo que arriesgaba al participar en el proyecto». La revelación lo golpeó como un trueno. «¿Involucrada? ¿En qué sentido?», preguntó Juan, sintiendo que la realidad se le escapaba. Laura lo miraba con desasosiego, como si deseara protegerlo, pero las palabras no parecían salir. Fue entonces cuando Sofía dio un paso adelante, y todo se detuvo, porque Laura es la verdadera líder de esa organización. Nunca se fue. «Todo lo que has creído es una farsa, Juan. Ella ha jugado un juego mucho más grande, en el que tú eres solo una pieza». ¡Boom! Las palabras resonaron en la habitación, llenando el espacio con un silencio devastador. Juan sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras Laura abría la boca, como si quisiera explicar, pero las palabras no llegaban. El tiempo se detuvo, y una marea de confusión y enojo comenzó a burbujear en su interior. «¿Por qué, Laura? ¿Por qué no me dijiste nada?». Su voz se alzó, la ira y el dolor convergiendo. Un grito repentino cortó el aire, seguido de una serie de disparos desde el pasillo. La enfermera Sofía cayó al suelo, un brillo oscuro de sorpresa cruzando su rostro. Un momento eterno pasó en el que Juan se dio cuenta de que el caos se había vuelto más real que nunca. Laura, en un acto de instinto, se lanzó hacia Sofía, mientras Juan se apartaba, horrorizado. Las preguntas lo invadían. ¿Era todo una manipulación? ¿Qué parte de su vida había sido verdadera? Ella siempre había estado en la sombra, y ahora todo parecía un laberinto de engaños. En medio del revuelo, la puerta se hizo a un lado nuevamente, esta vez revelando a un grupo de policías armados, la luz de sus linternas brillando en el caos. «¡Estamos aquí! ¡Al suelo!», gritaron, y el sonido de sus voces era la única cosa que podía escuchar sobre la enloquecedora mezcla de gritos y disparos. La sala se volvió un frenético nudo de acción. Juan miró a Laura, y en sus ojos notó algo más: desconfianza, miedo y una determinación feroz. «Tenemos que irnos. No puedo dejar a Sofía», dijo ella, su voz quebrada, pero firme. Justo en ese instante, otra figura se deslizó entre la multitud. Era un hombre con una máscara que había estado operando detrás de las sombras. «Nunca escaparán. Todo este tiempo han estado jugando con fuego y ahora se quemarán». Los corazones de todos se detuvieron. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuántas verdades quedaban ocultas? «¡Detente! ¿Qué sabes tú de nosotros?», gritó Juan, mientras las luces de la policía aumentaban la presión entre los que estaban dentro. El silencio se hizo pesado, pero nadie estaba preparado para lo que habría de pasar a continuación. Alguien disparó. Un grito desgarrador resonó en la habitación. Todo se detuvo de nuevo. Juan sintió cómo el terror se apoderaba de él. El desenlace era inminente, y lo único que podía ver era la imagen de Laura y Sofía, sus vidas pendiendo de un hilo. El caos se desató, y la verdad estaba a punto de ser revelada. Pero el tiempo se agotaba. ¿Quién sobreviviría esa noche? Las conmociones se sucedían una tras otra. La figura de Diego, con su mirada fría y despectiva,
parecía estar distritando del caos que había desatado. Pero el mundo entero de Juan se detuvo cuando escuchó el grito desgarrador de Sofía. El sonido del disparo retumbó en su pecho como si alguien le hubiera arrancado un pedazo de su corazón. «¡No, Sofía!», gritó Juan, su voz llena de terror mientras se lanzaba hacia el cuerpo caído de su amiga. Su mente giraba. ¿Qué había hecho? ¿Por qué estaba pasando esto? La imagen de Laura bloqueó su camino. Ella estaba perpleja, sus ojos entre el miedo y la duda. Las luces de la policía destellaban, reflejándose en el sudor frío que cubría la frente de Juan. Sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Era una locura. Diego sonreía, como un jugador al que se le ha revelado la jugada ganadora. «Esto es solo el principio, Juan. Nunca podrás escapar de lo que has creado». Laura se dio la vuelta, enfrentándose a Diego. «No tienes por qué hacer esto. Deja que se vayan. Ellos no tienen nada que ver». Su voz era como un hilo, pero había determinación detrás de su súplica. Mientras tanto, Juan acurrucaba a Sofía, intentando detener la herida, su mente en blanco. Podía sentir su pulso debilitarse. «Sofía, aguanta. Ayuda viene. Por favor». Pero ella no respondía. La sangre se esparcía sobre el suelo, un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Diego, indiferente, levantó su arma. «Tu imperio caerá, Juan, y no habrá nada que hacer. Solo eres un peón en este juego». «Basta». Juan se levantó, el furor acumulándose dentro de él. «No tienes idea de lo que has desatado». De repente, un estruendo resonó afuera. Las puertas del hospital se abrieron de par en par. Miembros de las fuerzas de seguridad entraron como un torbellino. «Al suelo, todos al suelo», gritaban. Mientras tanto, Laura se movió. La mirada en su rostro era diferente, determinada. «Juan, escucha, debes saber algo. Es ahora o nunca». Ella se dirigió hacia él. Pero fue interrumpida por varios hombres armados que se acercaban rápidamente. Juan giró su cabeza, buscando una salida y viendo a Laura. Ella dejó caer una pequeña caja que había estado guardando. Al abrirla, Juan se encontró con un dispositivo extraño, lleno de botones parpadeantes. «¿Qué es esto?», preguntó. El sudor goteando de su frente. «Es una prueba de todo lo que he estado trabajando. Puedo bloquear sus sistemas. Podemos salir de aquí, pero debes confiar en mí. Después te contaré todo». «¿Cómo puedo confiar en ti? Mira lo que ha pasado». Su indignación estalló, pero había algo en sus ojos que lo hizo dudar. La verdad que había estado oculta estaba a punto de salir a la luz. Pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, la figura de Diego se abalanzó hacia ellos. Su risa fría resonaba en el aire. «Nunca escaparás de esto, Juan. Sabías que esto iba a pasar. Ahora verás a quién realmente le importaba tu dinero». El pánico se apoderó de la sala. Juan estaba atrapado, dividido entre su amor por Laura y el odio hacia aquel que había arruinado tantas vidas. Sin embargo, en el instante más crítico, Laura apretó el botón de la caja. Un sonido fuerte llenó el aire, como un eco en el caos. Todas las luces del hospital parpadearon y se apagaron. Todo se volvió instantáneamente oscuro. Los silbidos de alarma, los gritos, todo se difuminó en un denso silencio. Lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón, golpeando en su pecho como un tambor descontrolado. Juan miró a Laura, quien apenas logró distinguirse en la penumbra. «Laura, ¿qué hiciste?». La ansiedad lo invadió. «Esto no es una broma». De pronto una luz tenue iluminó el lugar. Una figura emergió del fondo. Era Sofía, increíblemente en pie, respirando, pero tambaleándose, con un vendaje improvisado en el costado. «Chicos, hay algo que deben saber». Su voz estaba llena de una urgencia inusual. «Lo que ha estado ocurriendo, hay un traidor entre nosotros». Los ojos de Juan se abrieron como platos. El tiempo parecía detenerse mientras absorbía lo que decía. «¿Qué estás diciendo?». La confusión lo atacó. ¿Cómo era posible que Sofía estuviera de pie? ¿Cuánto había escondido Laura? La tensión era palpable. El miedo flotaba en el aire. «Es Pedro», dijo Sofía, entre jadeos. «Él ha estado detrás de todo esto. Él es el que ha manipulado todo».
La revelación provocó un silencio helado. La traición se hizo carne, acechando a cada uno de ellos. Mientras el entorno comenzaba a aclararse, un nuevo nivel de confusión se asomaba. La habitación, iluminada evidentemente, cambiaría todo lo que pensaban que sabían. ¿Podrían sobrevivir a esta nueva traición? ¿Qué objetivo escondía Pedro, su amado hermano? Las preguntas flotaban en el aire mientras la oscuridad y la incertidumbre se apropiaban del momento. ¿Qué más pasaría entre ellos? Cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el destino golpeaba a su puerta, y el tiempo se agotaba. La tensión seguía flotando en el aire. Los ecos de los disparos resonaban en la mente de Juan, un recordatorio constante de lo vulnerable que era su mundo. Sofía, aunque herida, parecía más decidida que nunca. «Escuchen, no hay tiempo», insistía, su voz entrecortada. «Pedro ha estado manipulando todo. Él fue quien me hirió». «¿Qué?», preguntó Laura horrorizada. Su expresión mostró una mezcla de confusión y shock. Juan sentía que el aliento se le cortaba. La revelación era como un golpe en el estómago. Pedro, el hermano de Laura, la persona en quien ella más confiaba, el que había estado en su lado durante tanto tiempo. ¿Un traidor? La sala estaba llena de caos. Las luces intermitentes de la policía iluminaban brevemente los rostros pálidos y preocupados de quienes estaban allí. Grupos de profesionales de la salud se movían en un frenesí, mientras Juan intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿por qué Sofía? ¿Por qué haría eso? Sofía, en su dolor, respiró profundo. Porque él cree que puede controlarlo todo. Siempre ha tenido celos de tu éxito, Juan. Su voz sonó firme, pero el cansancio la hizo tambalear. Quería que ni tú ni Laura estuvieran juntos. Ha estado reescribiendo las reglas sin que lo supieran. Eso no puede ser cierto, murmuró Laura, como si intentara convencer a su propia mente. Las palabras parecían rebotar en las paredes, llenando la habitación con dudas e incertidumbres. Pero las miradas de Juan y Sofía eran innegables. «Debemos salir de aquí. Él vendrá por nosotros», gritó Juan, buscando desesperadamente una salida. Se giró hacia Laura, quien aún luchaba por absorber la verdad. «¿Dónde está Pedro ahora?». Antes de que Laura pudiera responder, un grito desgarrador sacudió la sala. «¡Laura!». Vino de un lugar familiar, resonando como un eco, que llenaba de terror cada rincón de su corazón. Las puertas se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados entró, liderados por... Sí, era Pedro. Su mirada era peligrosa y llena de rabia. «No se muevan», gritó, apuntando a todos con su arma, y su presencia hizo que cada uno de ellos se congelara. Juan sintió el calor de la ira brotando en él. «Pedro, ¿por qué lo hiciste? Nos has puesto en peligro a todos», gritó con fuerza. Los ojos de Pedro se iluminaron con una mezcla de rabia y desprecio. En ese instante algo extraño sucedió. Pedro se rió, pero no era una risa cualquiera. Era una risa burlona. «¿Ponen en peligro a todos? Ustedes nunca han pensado en quiénes están jugando. Este es mi juego, y ustedes fueron los tontos que cayeron en mi trampa». Los ojos de todos se hicieron grandes. La revelación caló hondo. La sensación de traición era abrumadora. El aire se volvió espeso y pesado. El tiempo parecía haberse detenido. Juan sintió cómo su corazón latía en su garganta. De repente, un destello iluminó la habitación. Todos miraron hacia la ventana abierta, y en el instante en que la luz brilló sobre Pedro, la realidad dio un giro escalofriante. Una serie de flashes de cámaras comenzaron a activar un frenesí. Los gritos de la multitud afuera eran como un grito de guerra. «La prensa», gritó Laura, dándose cuenta de que el mundo los estaba observando. «Pedro, esto va más allá de nosotros». «Claro que sí, Laura. Siempre has sido una estrella, y ahora te han dejado caer aunque no lo creas», dijo Pedro. Su mirada burlona, llena de superioridad. Juan se sentía atrapado, como si todo estuviera fuera de control. Entre el pánico, Pedro hizo un movimiento. Mientras levantaba su arma y sonreía, la realidad de la situación aterrorizó a todos. Todos podían sentir el desenlace apremiante, y la traición de Pedro no solo ponía en peligro sus vidas,
sino que también revelaba una verdad oscura de la que nadie había sospechado. En ese momento, un sonido unió a todos, un disparo que rompió el silencio. Juan se giró, y su mundo se oscureció mientras el caos se desataba más allá de su control. La habitación se llenó de gritos, el mundo exterior era una tormenta. Una presión terrible lo llenaba, y una sensación helada recorrió su espalda. «El plan perfecto se ha arruinado», murmuró Pedro entre dientes con una sonrisa torva, mientras la inocencia de todos se desvanecía rápidamente. En ese momento, el verdadero rostro de la traición se desnudó, dejando a Juan, Laura y Sofía enfrentados a un misterio aún más oscuro. Entre ruido y disparos, la luz se desvaneció, y con ella, la esperanza. ¿A dónde irían ahora? ¿Quién quedaría en pie al final de esta torbellino de engaños? Y así, el eco de su lucha resonaba, sin respuesta a la vista. La tensión seguía flotando en el aire. Los ecos de los disparos resonaban en la mente de Juan, un recordatorio constante de lo vulnerable que era su mundo. Sofía, aunque herida, parecía más decidida que nunca. «Escuchen, no hay tiempo», insistía, su voz entrecortada. «Pedro ha estado manipulando todo. Él fue quien me hirió». «¿Qué?», preguntó Laura, horrorizada. Su expresión mostró una mezcla de confusión y shock. Juan sentía que el aliento se le cortaba. La revelación era como un golpe en el estómago. Pedro, el hermano de Laura, la persona en quien ella más confiaba, el que había estado a su lado durante tanto tiempo, ¿un traidor? La sala estaba llena de caos. Las luces intermitentes de la policía iluminaban brevemente los rostros pálidos y preocupados de quienes estaban allí. Grupos de profesionales de la salud se movían en un frenesí, mientras Juan intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Pero por qué, Sofía? ¿Por qué haría eso?» Sofía, en su dolor, respiró profundo. «Porque él cree que puede controlarlo todo. Siempre ha tenido celos de tu éxito, Juan». Su voz sonó firme, pero el cansancio la hizo tambalear. Quería que ni tú ni Laura estuvieran juntos. Ha estado reescribiendo las reglas sin que lo supieran. «Eso no puede ser cierto», murmuró Laura, como si intentara convencer a su propia mente. Las palabras parecían rebotar en las paredes, llenando la habitación con dudas e incertidumbres. Pero las miradas de Juan y Sofía eran innegables. «Debemos salir de aquí. Él vendrá por nosotros», gritó Juan, buscando desesperadamente una salida. Se giró hacia Laura, quien aún luchaba por absorber la verdad. «¿Dónde está Pedro ahora?». Antes de que Laura pudiera responder, un grito desgarrador sacudió la sala. «¡Laura!». Vino de un lugar familiar, resonando como un eco que llenaba de terror cada rincón de su corazón. Las puertas se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados entró, liderados por... Sí, era Pedro. Su mirada era peligrosa y llena de rabia. «No se muevan», gritó, apuntando a todos con su arma, y su presencia hizo que cada uno de ellos se congelara. Juan sintió el calor de la ira brotando en él. «Pedro, ¿por qué lo hiciste? Nos has puesto en peligro a todos», gritó con fuerza. Los ojos de Pedro se iluminaron con una mezcla de rabia y desprecio. En ese instante, algo extraño sucedió. Pedro sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa burlona. «¿Ponen en peligro a todos? Ustedes nunca han pensado en quiénes están jugando. Este es mi juego, y ustedes fueron los tontos que cayeron en mi trampa». Altas tensiones llenaron la habitación. En un instante un disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse. Juan miró a Sofía, quien, aunque caía al suelo, logró sujetarse de la pared. El caos se desató a su alrededor. Gritos y pánico llenaban el aire. En medio de la ruptura hubo un destello. Su pulso se aceleró al ver que la herida no era mortal. «Vamos, Sofía, levántate», gritó con desesperación. Su corazón palpitaba en sus sienes mientras se lanzaba hacia ella. Pero algo llamó su atención. Se dio cuenta de que en el momento del disparo, Laura parpadeó. Su mirada había cambiado. Ella no estaba simplemente asustada. Había algo más allí, un profundo sentido de resolución. «Juan», dijo Laura, su voz tensa, «no solo Pedro. Hay algo que debes saber y que nunca te conté». «¿Qué más hay?», preguntó Juan con la voz temblando.
Ya era demasiado. Talló su memoria con recuerdos dolorosos de traiciones y secretos. Pero Laura solo lo miraba. Su respirar fuerte llenaba el aire, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Es tu padre, Juan. Él no está muerto. Ha estado detrás de todo esto. Fue él quien orquestó el ataque, quien manipuló a Pedro. Su confesión impactó como un rayo, y Juan sintió que la tierra firme debajo de él se desvanecía. ¿Mi padre? No puede ser. La mente de Juan se desdibujó. Su papá había sido el héroe, pero ahora todo daba vueltas. ¿Era posible que la figura que había idolatrado toda su vida estuviera detrás de esta locura? Es la verdad. Siempre quiso que estuvieras solo. Y nunca te lo conté, porque temía lo que podría pasar. Laura extendió la mano, pero Juan se alejó, sintiéndose traicionado nuevamente. Las luces de la policía se alejaban, y el ruido exterior se hacía más intenso. ¿Por qué no me dijiste nada? La angustia era palpable. Unas lágrimas cayeron de sus ojos. Se sintió atrapado entre la confusión y el dolor. Pedro, observando la turbulencia, sonrió con satisfacción. Todo estaba en sus manos. Juan, tu vida, tu fortuna, ellos solo son piezas en este tablero. Una jugada maestra. En un giro inesperado, una explosión resonó fuera. Las paredes temblaron. El polvo cayó sobre ellos como un manto de oscuridad. De repente, una figura apareció en la puerta. Una mujer que Juan reconoció de inmediato. Era su madre. No, 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 murmuró Juan, atrapado entre el asombro y el horror. Su madre creía que estaba muerta. Apareció bajo un resplandor inquietante. ¿Por qué, mamá? ¿Qué ha pasado aquí? Juan, hay cosas que no entiendes, respondió su madre con voz golpeada por el tiempo. Es hora de que sepas la verdad. Somos un objetivo. Tu padre no está solo. Y así, en medio del caos, Juan se encontró en el ojo del huracán, rodeado de verdades desgarradoras. Las palabras de su madre flotaban en el aire, colisionando con todo lo que había creído. La vida que pensaba te conocía se desvanecía. ¿Qué era realidad y qué era ilusión? ¿Podría soportar más secretos? Las sombras lo rodeaban, la oscuridad estaba más cerca que nunca. ¿Cómo saldrían todos de esta pesadilla? Las palabras de su madre resonaban en la sala, llenas de un significado devastador. No, 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 murmuró Juan, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La figura de su madre, que había creído perdida, se hacía cada vez más real mientras Pedro sonreía. Una risa burlona que helaba la sangre de todos. Esto es un juego, Juan, y tú tienes que aprender a jugar, decía Pedro, y su mirada estaba llena de locura. Los disparos habían cesado momentáneamente, pero la tensión era palpable. Sofía, todavía en el suelo, respiraba con dificultad. Juan la miró, su corazón dividido. «Mamá, ¿por qué estás aquí?» La incredulidad de Juan era evidente. Nunca había imaginado que su madre volviera. Siempre fue su guía, su héroe. «¿Qué está pasando realmente?» «Juan, hay mucho que no sabes, pero ahora no es el momento. Debemos movernos», dijo su madre con prisa, señalando la puerta. Sin embargo, Pedro estaba decidido a mantener el control. «¿Te crees tan lista? Siempre te vas, pero ahora no puedes escapar. Soy yo quien tiene las cartas, y con ellas estoy listo para derribar a todos los que se interponen en mi camino», gritó Pedro, su voz resonando por los azulejos del hospital. Pero justo cuando la tensión era insoportable, un estruendo sacudió la sala. Un grupo de agentes de policía entraron con armas en alto. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron, y el caos se desató nuevamente. Juan sintió que el tiempo se desvanecía. Se lanzó hacia Laura y Sofía, tratando de cubrirlas, mientras los oficiales gritaban órdenes. En medio de este desorden, su madre se alejó de él, acercándose a Pedro. «Espera, mamá, ¿qué estás haciendo?» Juan sintió el pánico subirle por el pecho. Pero su madre solo le lanzó una mirada llena de resolución. «Esto ha llegado demasiado lejos, Pedro. Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo con firmeza. Y en ese preciso instante, algo increíble ocurrió. Su madre presionó un botón en su reloj, y un destello potente llenó la habitación. Juan sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo.
Un holograma brillante se proyectó en la sala. Imágenes, documentos, pruebas incriminatorias. Todo lo que Pedro había ocultado, la verdad de su manipulación y traiciones, quedó expuesto en un instante. «¿Qué demonios es esto?», gritó Pedro. Su mirada se tornó de confianza a desesperación en cuestión de segundos. «Tu propia caída, Pedro», dijo su madre. «No puedes jugar con la vida de los demás y salir impune. Ha llegado tu momento de verdad». Las imágenes mostraron a Pedro orquestando su caída, manipulando a todos. Era un traidor absoluto, y su cara se torció de rabia. «Tú pagarán por esto», gritó, pero la realidad lo estaba alcanzando. La policía, al ver las pruebas, se abalanzó sobre él. «Deténgase, queda arrestado», dijeron, mientras Pedro intentaba luchar, pero la multitud lo inmovilizó. En ese caos, el rostro de Juan se iluminó. Por fin, la situación estaba cambiando. «Mamá, tú lo sabías todo». Se volvió hacia ella, una nueva esperanza brillando en su corazón. Pero antes de que ella pudiera responder, la sala se llenó de ruido y flashes, y el caos se transformó en un mar de voces. «Esto no ha terminado. Volveré por ustedes», gritando, aún atado, mientras los agentes lo sacaban de la sala. Pero la sorpresa no terminó ahí. Cuando la policía finalmente se retiró con Pedro, se giró hacia Juan y con una risa escalofriante dijo: «¿Crees que esto es el final? Hay más secretos de los que imaginas. Tu padre no es quien parece. ¿Y tú? Nunca has estado a salvo». El corazón de Juan se hundió. La revelación de su madre había dado un giro inesperado, pero la amenaza de Pedro lo dejaba aún más ansioso. ¿Qué significaba eso? Miró a Sofía, quien seguía en el suelo, y luego a Laura, con su mirada llena de miedo. La verdad podría ser más complicada de lo que creían. Un silencio pesado llenó la sala, y Juan sintió el frío del terror. ¿Qué haríamos ahora? ¿Quién realmente era su padre? Las preguntas se acumulaban sin respuestas. La incertidumbre se cernía sobre ellos. Mientras todo lo que conocían se tambaleaba, el futuro parecía más oscuro que nunca. La habitación estalló en caos. Juan, con la adrenalina surgiendo de cada poro, sintió la presión del momento aplastándole el pecho. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», gritó, la incredulidad y el pánico confluyendo en su voz. La figura de su madre tomaba forma en medio de la confusión, pero las palabras de Pedro resonaban en su mente. «Este es mi juego. Es hora de que paguen por todas sus mentiras», aulló Pedro, mientras la policía rodeaba la habitación, las luces danzantes iluminando su rostro feroz. Pero la presencia de su madre, iluminando como un faro entre la negrura, parecía desafiarlo. «Te creen invulnerable, pero has perdido, Pedro», respondió su madre, firme y decidida. «Tu juego ha llegado a su fin». La determinación en su voz devolvió un rayo de esperanza a Juan. Pero, ¿era suficiente para acabar con él? El estruendo de las sirenas resonaba, pero el tiempo parecía fluir lentamente. «Sofía, aguanta», murmuró, arrodillándose junto a su amiga. Con manos temblorosas, intentó recordar lo que había aprendido en la escuela sobre primeros auxilios. «Estamos aquí, te vamos a ayudar». ¿Qué sucede, Juan?», Sofía dijo entre jadeos. Justo en ese instante, se oyó una risa burlona detrás de Pedro. «Se creen héroes, pero van a sufrir. Cada uno de ustedes va a caer». Las luces de la policía brillaban intensamente, pero el horror de lo que podía suceder todavía colgaba en el aire. «No podemos dejar que Pedro gane», dijo Laura, su voz temblorosa pero decidida. «No dejaré que lo que hemos construido se desmorone». Un grito desgarrador salió de los labios de Pedro. «Nadie les cree. Todos son unos traidores, y lo pagarán». Juan sintió que las palabras de Pedro daban vida a los miedos más oscuros de su corazón. Pero mientras observaba a Laura enfrentar la tormenta, algo en él despertó. «Está bien, Pedro. Sabemos lo que has hecho. No puedes escapar», gritó Juan, avanzando. Las miradas de su madre y Laura lo alentaron. «Esto no se detiene aquí. Nunca más». El ambiente se volvió eléctrico. Sin previo aviso, su madre activó el dispositivo, proyectando hologramas que revelaban la manipulación de Pedro, evidencias apilándose como ladrillos de una fortaleza que lo aplastaba.
La policía, aún en la habitación, estaba ahora en posición de ataque. «Rendido, Pedro», ordenó un oficial con voz tronante. «Queda arrestado». La mirada de Pedro se tornó intensa, su mente trabajando rápidamente. En un último intento de liberarse, comenzó a moverse, pero estaba atrapado. «No lo permitiré», gritó él, pero los agentes se lanzaron sobre él, inmovilizándolo, y entonces Juan sintió un alivio profundo recorrer su cuerpo. Había sido una batalla feroz, llena de dudas y temores, pero ahora el peso de los secretos se desvanecía. Mientras Pedro era llevado, su madre se giró hacia él. «Juan, debemos hablar de todo», dijo, la carga de los años pesando en sus palabras. La verdad, tan dolorosa y profunda, necesitaba ser compartida. «Sí, pero primero necesitamos asegurar que estén bien», respondió Juan, todavía preocupado por Sofía y por cómo seguirían adelante. «Prometo que vamos a aclarar todo». La sala comenzó a despejarse. Los murmullos de alivio llenaban el aire. Sofía fue llevada en camilla, con un equipo de paramédicos a su lado. «Tú estarás bien, Sofía. Esto no termina aquí. Hay un futuro para todos nosotros», le prometió. Laura miró a Juan, sus ojos llenos de lágrimas. «Las cosas nunca volverán a ser como antes, ¿verdad?». Su voz era un susurro quebrado, pero había fortaleza. En ella, una voluntad de mirar hacia adelante. «No, pero tal vez eso sea lo mejor», dijo Juan, tomando su mano. «Es hora de construir un nuevo camino, sin secretos, juntos». El futuro aún era incierto, pero quería creer, y mientras miraba a su madre, cuyo amor había retornado en el instante más oscuro, supo que había un atisbo de luz al final del túnel. «No dejaremos que esto nos detenga», gritó su madre, avivando la determinación en el aire. «Es nuestra oportunidad de redimirnos». En ese instante, Juan supo que no estaba solo. Habían enfrentado demonios y habían sobrevivido, y en medio de la devastación, halló el valor de construir de nuevo. Era un nuevo comienzo. Así, la sala se vació, la verdad liberada como un torrente, y el eco de su perseverancia resonó. El caos dio paso a la esperanza, y aunque las sombras del pasado podrían intentar alcanzarlos, juntos moverían montañas. Ahora, antes de que la historia se cierre de manera definitiva, tienes que suscribirte al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan este desenlace impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar tu voz. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta para seguir creando más contenido que amas.